Para platicar de estos temas, y lo platicábamos ahorita, Cris, Dafna, bienvenidas. Ahorita hacemos la presentación oficial porque queremos que sea una charla de verdad muy íntima. Y es que mucha gente se pone incómoda con el tema, pero existe, hay que atenderlo, hay que saberlo prever y hay que salir adelante. Dafna Viniegra, gracias por estar con nosotros, autora de un documento muy importante. Sí, de este libro que tenemos en la mano, Sanar para Crecer y Trascender, lo más importante, y que hablas justamente desde tu historia y que quieres trascender dejando pues una huella para muchas personas e invitarlas justamente a eso, a denunciar, a abrirse y a superar este tipo de casos. Bienvenida, Dafna. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Pues bueno, Empezamos? el libro realmente fue como mi salvavidas, fue el proceso terapéutico que seguí para poderme acomodar en una vida más presente después de pues varios abusos sexuales en mi infancia. Durante mucho tiempo los callé, me construí máscaras, comparsas y disfraces impresionantes para que no se notaran. Y pues obviamente llega el momento cuando me convierto en mamá de que todas estas máscaras ya no podían ser sostenidas, empiezan a desmoronarse y llega el momento imprescindible de ponerme a trabajar en mí. Decías, estaban todas las condiciones en tu familia, una familia disfuncional, para que ocurriera. ¿Qué signos, en qué tenemos que estar muy alertas para evitarlo o para atender a nuestros niños en caso de que sufran un abuso de este tipo? Pues es indispensable estar realmente cerca de nuestros hijos. La presencia, pero la presencia real, la presencia amorosa, darles su tiempo, su espacio, generar una comunicación. Yo, por ejemplo, con mis hijos intento hablar muchísimo con ellos, no solamente del tema, obviamente la educación sexual y la educación en torno al abuso sexual infantil tiene que ser, ya es inminente, ¿me entiendes? Ya no nos podemos seguir callando, ya está tan grande el problema, ya se nos fue de las manos, que es importantísimo que tengan una educación formal acerca del tema. Pero como padres, yo siento que es indispensable. En mi caso, por ejemplo, he intentado ser una mamá mucho más presente que cuando traía todos los traumas sin trabajar, una mamá más activa en la parte de darles esta empatía, de que te puedan hablar de lo que quieran y no reacciones, no te espantes, ¿no? Porque si no tus propios gestos hacen que ellos se callen. Entonces darles como este libro abierto en donde ellos se puedan recargar para contarte lo que sea. Es que está bien complicado, Dafna, y de verdad, porque es que voy a hablar con ellos. Para empezar, voy a hablar de sexualidad, que ya es un tema tabú, ¿no? Y es un tema de en qué momento, para qué le doy Increíble, pero ideas, cierto. y va a estar complicado. Pero es el primer paso para hablar de un segundo escenario que, bien lo decía hace rato, quizás es la peor pesadilla como para un padre. Claro. ¿Cómo me acerco para estar seguro de que él está sano, de que va a saber reaccionar a algún escenario de estas, o que si que ya pasó, tenga esa confianza de platicarlo conmigo? Está complicado por donde lo veas, pero tenemos que abordarlo porque ahí está la cifra. Sigue pasando todos los días. Tú nos dabas fuera de cámaras un dato. ¿Cuántos casos por minuto? 10.5 10 casos cada minuto en nuestro país. en México. Existe. En México. Tenemos que atenderlo de manera urgente, Dafna. Somos el país número 1. Perdón. ¿Qué hacemos? ¿No confiamos en nadie, Dafna? ¿Cuál es la recomendación así, fría pero real? No hay que confiar en absolutamente nadie, no hay que bajar nunca la guardia. ¿Cómo los protegemos? Con educación. Ay, perdón. No. Sí. Con educación formal en el tema de la sexualidad, quitarle el tabú, las cosas como son y hacerlas naturales. Y a partir de ahí, hacerlos entender en su medida y en su tiempo que hay gente que tiene gusto por este tipo de cosas y que hay que explicarles que no es correcto, porque te perforan el alma. Yo lo digo en el libro, el abuso sexual infantil es como si fuese una garra que entra en el centro de tu cuerpo y te roba la inocencia de un niño chiquito. Esa inocencia, con buen cuidado, va avanzando en generarse en una autoestima sana, en saberse confiados, en saberse amados por ellos mismos. Entonces, si te roban esa inocencia y te ponen de tajo a vivir situaciones que no corresponden a tu edad, dejas de caber con tus pares, no te puedes relacionar con los niños, la escuela es un desastre, las relaciones con la familia es un desastre porque a ti te movieron del lugar y todas tus relaciones que por destino pertenecían ya no pasan. ¿Por qué? Porque empiezas con toda una serie de culpas, por ejemplo, que es impresionante. El primer
El primer síntoma del abuso sexual infantil es vivir con culpa. El autosabotaje, nunca sentirte suficiente para nada. O sea, a mí esos dos me persiguieron de por vida y todavía, te voy a ser sincera, si me descuido de mi trabajo personal, si me voy a empezar a vivir rápido y sin fijarme en el presente, en un segundo se me desborda y llega el autosabotaje y llega la culpa y siento que no soy suficiente mamá, suficiente esposa, nada suficiente, ¿no? Eso está bien complicado porque lo que le estamos pidiendo a la gente, y me subo porque conozco, o sea, estamos conscientes de la importancia del tema, es que tu niño está viendo para allá, en un mundo rosa, en un mundo que parte de su inocencia como infante, como un bebecito, y dices, no, ponlo acá para que voltee a ver que hay maldad, que existe la maldad en este mundo, pero realmente tenemos que hacerlo. Y hay ejercicios que mucha gente está haciendo, sobre todo en las escuelas, que es el contacto diario. Tenemos el ejercicio productor porque hay maestras que están, híjole, dando este paso junto con nosotros como papás. Déjame presentarte ese ejercicio para ver qué opinas al respecto. Claro. Si hay fondo, si sirve realmente de esto. Ponle play, productor. Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer. Si alguien se me acerca me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Si alguien se me acerca y me quiere tocar, a base de regalos o amenazas, yo le digo no, fuerte digo no, y cuento sin miedo lo que me pasó. Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo solo es mío y un adulto se pasa, lo voy a acusar. A través del juego. Es una forma de acercarnos con ellos. Definitivamente. Y es terriblemente doloroso como padre. A mí me pasó tener que contarle a mi hija de 6 años que las miradas que estaba teniendo cierta persona no eran correctas con ella. Y tenerle que romper esa parte Su inocencia. de inocente. O sea, porque yo le tengo que hablar de prácticas sexuales a mi hija, de preferencias, de desviaciones, ¿no? Y es terrible, terrible. Por eso es indispensable que las personas que en algún momento sufrieron un abuso sexual infantil en su infancia, lo traten. Desgraciadamente, el agobio es tal que dejas de ver a tu alrededor los peligros inminentes en los que están tus hijos. O lo normalizas y dices, bueno, pues a mí me pasó y como quiera aquí estoy, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa con estos niños? Por ejemplo, en mi caso, yo me fui un buen tiempo a las drogas y al alcohol sin medida, a la promiscuidad, a tener parejas, me casé muchas veces, o sea, todo iba con esta necesidad de ser vista, de ser querida, de ser abrazada, porque una de las cosas, por ejemplo, importantísimas para nuestros niños son las caricias saludables. El que sepan los niños lo que es un abrazo de mamá, una caricia de papá, una caricia de la abuela, que viene con una buena intención, que viene cargado de amor. Si generamos niños con esta prisa que nos corre ahora, que no son tocados, que no son abrazados, que no tienen ese acercamiento saludable, en el momento en el que les hagan así, le van a decir que sí. A mí en el primer abuso sexual me convencieron. Yo tenía 5 años y dije que sí, porque me dijeron, así voy a jugar contigo todas las tardes y voy a ser tu amigo. Dafna, ¿se supera el abuso sexual infantil? Se supera en la medida en la que tienes las herramientas para contener los episodios de recuerdos, de autosabotaje, de culpa. Lo superas en el momento en el que vas trabajando de tal forma en que sabes lo que te pasó y te dejas de sentir culpable. Eso es lo más importante, pero siempre está. Pareciera que es como un traje hecho a la medida que va creciendo junto contigo. A mí, por ejemplo, en mi adolescencia se representó de una forma, en mi vida adulta, joven, pues me fui a las drogas, al alcohol y parecía que yo estaba en pleno uso de mis facultades, pisando, entaconada y empoderada.
Pero no, era una máscara gigantesca que realmente, o sea, estaba tapando todas mis heridas y toda esa sombra que va generando detrás. Me convierto en mamá y pues obviamente el abuso sexual infantil se representa de otra forma. Por eso es indispensable que las personas que lo vivieron lo atiendan de manera amorosa, humilde, desde el reconocimiento, desde la imperfección y de entender, integrar esa parte de que nosotros no tuvimos la culpa. Y ojo, insistimos en este punto donde son temas incómodos, donde son temas que a mucha gente le causa incomodidad y no se trata de, la invitación no es a que el día de hoy cuando regresen nuestros enanos de la escuela o de sus actividades te sientes y empiezas a decirle, fíjate que hay gente así, 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 asado. Se trata de informarnos y de documentarnos lo más posible sobre todos los escenarios, porque hay millones de escenarios, estarás de acuerdo conmigo, Millones. para que podamos detectar cualquier momento, para que busquemos esta sensibilidad de poder de repente platicar el tema, de empezar a dar estas señales y estar preparados ante cualquier escenario de estos, porque de verdad, híjole, qué tema tan complicado y es la peor pesadilla para un padre. Un niño puede ser abusado sexualmente sin tocarlo. Híjole. Si lo expones a pornografía, Claro. si lo expones a escenas de cama que no corresponden para su edad, si están teniendo relaciones sexuales al lado de él. O sea, todas estas cosas, ay, perdóname la garganta, te impactan. Dafna, esto lo agradecemos muchísimo, es oro para nosotros como papás, te lo agradecemos, un libro que sin duda todos deberíamos tener, leer y que teníamos que tener a la mano justamente para evitar este tipo de cosas.